La semana pasada había una frase un poco más de abracadabra, creo que era: la paz ya llega, depende de usted, una cosa ya llegó, ahora es la paz, es ahora. Y nos rodearon con retablos de santos: San Francisco de Asís, Santa Laura, su santidad Francisco, Juan Pablo II. Y listo, la paz es ahora y depende de nosotros. Como decir, ábrete sésamo, y listo, se abrió la fuente de los milagros. Con el doctor Humberto de la Calle tuvimos ahí un contacto leve y una posible discusión futura sobre el tema ético. Él estaba pensando que cuando el presidente Uribe habló acerca de los problemas éticos de este proceso, estaba hablando de él, de ninguna manera. La bonomía, la decencia, la respetabilidad del doctor de la Calle es reconocida unánimemente. Pero este proceso tiene gravísimas falencias si se considera desde el punto de vista de la ética. Yo quisiera hacer unas pequeñas disquisiciones casi que filosóficas. Hoy tenemos planteado en la Comisión Primera un debate más a fondo con el ministro de Defensa sobre esta cuestión. Un estadista, no San Francisco de Asís. Si me ponen con San Francisco de Asís, yo me arrodillo y me rindo. Estoy hablando de un estadista. Honradamente puede hacer que con sus actos se produzcan los enormes daños que la iniciativa de reunirse con una organización terrorista en La Habana sin condiciones y sin circunstancias favorables supone para un país como Colombia. Mire usted, por ejemplo, señor presidente, este proceso, después de 8 años de seguridad democrática, de confrontación, de avance, de neutralización, de triunfos, de derrotas de ellos, de aislamiento internacional, de deslegitimación moral, de deslegitimación política, puso a estos señores de la organización terrorista FARC en igualdad de condiciones al Estado colombiano. De hecho, los que lean el documento iniciático tienen la oportunidad de oír lo siguiente: las altas partes, una alta parte es las FARC y la otra alta parte es el gobierno de Colombia. Segundo, es ético poner en condiciones de igualdad en lo personal y en lo subjetivo a los servidores del Estado colombiano de todos los rangos, porque miren ustedes la entrevista del señor Santiago. El señor Santiago, mi estimado doctor Luis Fernando Duque, no cree usted que es el jurista que se pinta. Él es un dirigente del Partido Comunista de los más radicales que ha habido en España, pero es tan radical que lo echaron del Partido Comunista y se fue a la Izquierda Unida y ahora anda por ahí volantón. Y además siempre en sus documentos y en sus perfiles y en sus manifestaciones ha hecho clara alusión a la justicia de la causa de las FARC desde hace mucho tiempo. De hecho, yo no sé si en el archivo Reyes aparezca o no, yo creo que aparece. No es un jurista, él es un cómplice político de las FARC. Es ético tratar de, en el mismo rasero conceptual, a un funcionario estatal, a usted, señor presidente del Senado, a usted, doctor Roy, con los señores que comandan la organización terrorista FARC, como lo pone y lo hace también en la entrevista este señor. Poner en igualdad de condiciones el ejercicio del poder político legítimo con el ejercicio sistemático del crimen. Es que miren ustedes que el lenguaje se transformó completamente.
nosotros en el año 2010, cuando elegimos al señor Santos, nunca hablábamos del conflicto interno armado, económico y social y político, porque es que no existe. No es necesario para resolver el conflicto que existe, que lo hay, entrar a dilucidar cuáles son las fórmulas para lo social, lo económico y lo político. Las FARC no tienen que enseñarle a nadie nada de ello. Ellos se deslegitimaron. Ellos comenzaron en el año 48 cuando se declararon organización de autodefensa comunista con documento firmado por el Tiro Fijo y por el entonces Jacobo Prías Álape, comandante de esa organización, como una organización comunista. Y en el desarrollo de la Guerra Fría, obvio que las FARC se fundaron como una organización política militar, para la combinación de las formas de lucha, eso es obvio. Pero en el desarrollo de todas las luchas de la década del 60, 70 y particularmente en el 80, cuando una derrota absoluta, no solamente del entorno principal, es decir, el llamado Muro de Berlín, y las organizaciones guerrilleras que se fundaron como política y como una consigna desde Moscú, obvio que fueron perdiendo la razón de ser y devinieron en lo que permitió que en un país, concretamente Colombia, un solo país de América Latina, continuara vigente: el narcotráfico. Lo dicen ellos en su propia 10ª conferencia. Eso no es un invento nuestro, lo reconocen en los documentos internos, se establece claramente en un libro que hoy es bestseller mundial por el gran investigador español, corresponsal en Washington del ABC de España. Es ético hacerle todas las concesiones conceptuales, doctrinales y particularmente lexicológicas a las FARC, como lo ha hecho este presidente de la República, como lo han hecho los miembros de la bancada del partido de la U y como lo han hecho muchos de los intelectuales y de los periodistas colombianos. Es ético equilibrar y comparar la función estatal con la operación del crimen organizado y dictaminar que un proceso de paz debe dirigirse hacia el propósito de juzgar a los funcionarios estatales y a los partidos políticos como a bandas criminales. Lo dijo el señor Santiago ayer, está ahí. Señores, el presidente del Partido Liberal, el honorario entiendo, el señor presidente Gaviria, está incluido entre los posibles miembros o carnes de cañón que irán a rendirle cuentas a las FARC. El presidente Belisario Betancur, el presidente Pastrana, el presidente Samper, ellos son la cúpula y los determinadores de los crímenes de la contraparte, de la alta parte, como se dice en el documento, según el documento de Santiago, pero además según la expresión reiterada, permanente. Continúe, senador. Simplemente es una introducción al debate que vamos a hacer en la comisión primera, pero yo creo que es un tema básico. Es además justo que lo hagamos, porque es que no puede seguir ocurriendo que el presidente Santos denigre, denueste de todos los que defendemos la democracia y sobre todo el carácter democrático del Estado colombiano, siempre, en todos los tiempos, después de la dictadura de Rojas Pinilla, dictadura blanda por lo demás. No podemos aceptar eso, no podemos aceptar que hay causa justa, no podemos aceptar que hay una motivación altruista por parte de los miembros de las FARC. Eso no es cierto. Ellos merecen la represión, el combate, el castigo, merecen ser sometidos y obvio, si ellos quieren someterse, maravilloso, bienvenidos, lo que hicieron las AUC. ¿Por qué dirán algunos, entonces no hablan ustedes del M19, de la LPL, de la corriente de renovación socialista, del PRT, del Quintín Lame? Porque las circunstancias son diametralmente diferentes. Era un ambiente político y un momento histórico totalmente diferente.
Hoy no es posible repetir esa experiencia. Muchas gracias, señor presidente.